Épale, Venezuela, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, jueves 14 de mayo. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela, Agrepa, gente serie de asfalto de primera, del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806 y del Grupo Médico Hermanos Unidos, cuyas distintas especialidades estarán muy pronto al servicio del público en el Centro Comercial Propatria, en el oeste de la ciudad de Caracas. Como todos los jueves, amigos y amigas, tenemos hoy nuestra sección especial Familia, Derechos y Reveses, y vamos a estar conversando con la doctora María Elena García Prú, mi compañera de todos los jueves, sobre un tema sumamente interesante para el cual hemos tenido también la iniciativa de invitar a un especialista en la materia. Vamos a estar hablando acerca de los derechos de los adultos mayores y la atención de los adultos mayores, desde la perspectiva jurídica, por supuesto, en la voz de María Elena García Prú, y desde la perspectiva médica de un geriatra, el doctor Argenis Portillo, conocido popularmente como el geriatra de Radio Rumbo. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Buenas tardes. Bueno, vamos a darle la bienvenida de una vez al doctor Portillo. Claro, al doctor, por supuesto, mi querido Mario. Aquí, licenciado, bueno, una vez más para compartir con ustedes un tema muy importante que va a ser en la tarde de hoy, que tiene que ver con los adultos mayores, sobre todo en su parte social, legal, en su parte médica, que son los ámbitos muy importantes que vamos hoy a enfocar. Ok, yo quería que, por eso le iba a dar la palabra primero a la doctora para que ella presentara el tema, pero bienvenido, doctor. Gracias. Como siempre. Bueno, muy buenas tardes, Mario, una vez más aquí contigo compartiendo y por supuesto un tema, porque bueno, tú y yo somos adultos mayores, no Sí, podemos señor. escondernos, Mario. Yo más que usted. No, sí, Un montón de años más. unos añitos. Pero bueno, pero con mucho orgullo, de verdad, yo creo que esta es como digo yo, camadas, tanto tus contemporáneos como los míos, que somos casi que iguales. Esta generación, somos unos adultos mayores diferentes a lo que fueron nuestros anteriores. Eso que me lo corrija el doctor, ¿no? Porque estamos más activos en todo. Y si no estamos estudiando, estamos trabajando. Esa es la abuelita que se quedó en la casa tejiendo, viendo la novela, eso ya... No, ya de verdad, bueno, no sé, que el doctor no lo corrobore, pero yo creo que, yo lo digo por mis contemporáneas, con mis compañeras, mis amigas, todas están en algo, ¿no? Esa abuelita en la casa, eso no existe, ¿no? Entonces yo creo que eso es interesante, porque yo creo que nos da, que es una de las cosas de preguntarle al doctor, si eso también nos da más longevidad entre las cosas, cuánto está durando el venezolano, y en la medida de también las cosas que nos preguntaron la semana pasada, ¿qué garantías se le está protegiendo a nuestro adulto mayor? Ustedes de su ámbito como médico especialista, geriatra, ¿qué deficiencias vemos? Y que tenemos una ley que nos protege, tenemos la Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores, tenemos un ministerio, tenemos el ministerio, ya que lo tengo para el Poder Popular, para los adultos mayores y abuelos de la patria. Hay una misión del adulto mayor. Entonces, realmente, si el Estado, que es uno de los comprometidos, según el marco de esta ley, de garantizarle una cantidad de cosas a nuestros adultos mayores, como vemos desde su trabajo, que es el día a día, un especialista, que esto se esté garantizando de verdad, porque había una pregunta particular sobre las casas de abrigo. Sobre las casas de abrigo. Yo me metí en la página de este ministerio, y habla de casas abuelo, ¿no? Cuando veo estas casas abuelo, parece que sí hay unas casas abuelo, pero creo que es en Vargas, no sé qué tanto están funcionando. Pero entonces, bueno, vamos a darle a que el doctor nos aclare todas estas preguntas. Adelante, mi doctor. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, efectivamente, nuestra población de adultos mayores, en particular en Venezuela, va de una forma increciente, ¿no? Ajá. Va aumentando en una forma exponencial y se estima que para el 2050 nuestra población va a tener una población bastante importante, en donde la pirámide un poco va a cambiar, ¿no? Con respecto a la que tenemos ahorita, con respecto a que somos una población joven. Pero ya se está viendo el cambio, como aquí lo dice la doctora. Los adultos mayores de las épocas anteriores
de los años, de las otras décadas, son muy distintos a esta década, en el siglo XXI, ¿no? Hoy vemos muchos adultos mayores muy activos, ¿no? Y yo veo que una de las cosas que ha contribuido, a pesar de cosas muy negativas, pero siempre hay algo positivo, es la actividad física, entre otras cosas, porque la actividad física viene en la parte motora, pero también en la parte cognitiva, que es lo que nos va a dar a nosotros, entre otras cosas, el envejecimiento saludable. Es la misión que tiene todo médico, en este caso geriatra, que todos vamos a llegar a adulto mayor, pero que lleguemos en las mejores condiciones. No es una condición que aquí lo hemos hablado, que es el adulto frágil. Eso nadie lo quiere, porque eso no es la meta de un geriatra. Y ahí hay un fracaso cuando tenemos un adulto frágil y no lo hemos sacado de esa parte a la parte funcional. Efectivamente, el Estado tiene bastantes leyes, ¿no? Desde el punto de vista de la carta jurídica que protegen al adulto mayor. El asunto es que se lleven a la práctica, que muchas veces no se ven, pero existen leyes que si las ponemos a funcionar, el adulto mayor en Venezuela tendría muchos beneficios, pero vemos que en la realidad, en la práctica, no ocurre así. En estos días veía yo un video de no recuerdo si era argentino, que decía que las personas, a partir de los 60 años deberían, digamos, prepararse más bien para el descanso, darle una tregua al cuerpo, al organismo, porque, bueno, se supone que una persona que tiene 60 años, bueno, ha trabajado por lo menos durante 40, 45 años, ¿verdad? Y entonces, bueno, que ya procede el descanso, ¿no? Dedicarse a cosas a las que, digamos, uno quisiera dedicarse y que el trabajo cotidiano por obligaciones, compromisos, tareas propias de la vida laboral, pues le impiden. El que un ser humano trabaje a estas edades en las que decía la doctora, que esté activo profesionalmente, laboralmente, ¿es bueno para la salud de las personas o ciertamente hay algunas, digamos, leyes de la naturaleza que obligarían a un reposo del guerrero a una determinada edad? La naturaleza, como yo siempre he dicho, te crea. Ajá. Y también ya te destruye cuando llegue el momento. Pero justamente la actividad física está demostrado que alarga el proceso de envejecimiento. Y esa es la meta, que el adulto mayor que tenemos hoy en día, si no son todos, pero hay un porcentaje importante, que está en actividad física y está en actividad laboral. Entonces, esa parte de la discriminación por la edad, eso hay que dejarlo a un lado. No, como tú tienes 60 años y ya tú no puedes completar las funciones. No, señor. El adulto mayor de 60 años más bien puede aportar conocimiento, puede aportar experiencia. Entonces, el adulto mayor, mientras se mantenga activo, y yo siempre te lo digo a mis pacientes, la lectura, cualquier actividad cognitiva, de ejercicio, de juego, y la parte funcional, es la parte del ejercicio aeróbico, pero también el ejercicio de resistencia, son los que van a mantener que el adulto mayor tenga una actividad funcional que pueda mantener todas sus actividades básicas en la vida diaria. Mientras uno mantenga la actividad básica en la vida diaria, ese adulto mayor es saludable. Entonces, por eso que la actividad física hay que mantenerla tanto funcional como cognitiva, porque eso afortunadamente es lo que nos va a permitir a nosotros, porque todos vamos para ese grupo de adulto mayor, ser funcionalmente activos, y es lo que hoy en día, como dije al comienzo, que nuestros adultos mayores en la actualidad son muy distintos a los de los otros siglos o de las otras décadas. Eso ha cambiado mucho. Doctora. Yo estaba leyendo aquí como también incluir pues en nuestra sección que estamos en el ámbito también la parte legal. Me llama la atención hablando de cuando, claro, uno lee esta ley y de verdad que es hermosa. Sí. Una ley con una cantidad de contenidos de verdad maravilloso. El tema, como pasa muchísimas veces lamentablemente, es ir a la práctica. Pero que ya hay algo que me llama la atención, Doc, que aquí habla de promover en el derecho a la salud, ¿no? Habla de promover las especialidades y la cultura, y aquí viene mi pregunta, habla de estas dos cosas, y quisiera que me explicara cuál es la diferencia, de la geriatría y la gerontología, a los fines, dice, de incorporar progresivamente en el Sistema Público Nacional de Salud. ¿Qué diferencia hay entre geriatría y gerontología? Porque sigo leyendo la ley y me vuelve a hablar, de hecho un artículo particular que me habla aquí de la gerontología. Ya va, ¿qué será eso? Promoción, artículo 20 de la ley,
de la gerontología. ¿Cuál es la diferencia? Sí, es una pregunta que siempre me han preguntado en varios sitios que he asistido. Una cosa es la geriatría y otra cosa es la gerontología, pero ambas funcionan en forma sincrónica, armónica, complementaria, sobre todo en el caso del geriatra. Uno cuando es geriatra y gerontólogo, pero el gerontólogo la mayoría de las veces es gerontólogo, no es médico. No es un médico. No es un médico, Ah, ¿no? Entonces un gerontólogo puede que no sea médico, pero el geriatra, cuando se gradúa en su formación académica, sale con esas dos menciones, la geriatra y la gerontología, porque la gerontología, que también lo hemos dicho varias veces, es el apoyo al geriatra para tratar todo ese proceso de envejecimiento que nos enseña la gerontología y que nos va a servir de apoyo para conocer y poder tratar las enfermedades crónicas, sobre todo en el adulto mayor. Pero el gerontólogo por sí solo juega un papel muy importante en la parte de la rehabilitación del adulto mayor, en su esfera cognitiva, porque justamente es un profesional, aunque no es médico, pero ha aprendido a conocer toda la parte de los cambios del envejecimiento y sabe cómo va a afrontar a ese adulto mayor para que su actividad funcional, que está en cierta decadencia, se mantenga o se recupere. Entonces, son dos cosas distintas, pero son complementarias, en este caso para el geriatra, para poder abordar una consulta médica. Uno practica o ejerce la gerontología, ¿no? Porque uno comienza a ver, examinar cómo el paciente camina, cómo el paciente se enfoca en el momento que abre la puerta, cómo habla. Y entonces vemos todos los cambios del envejecimiento, que eso nos explica la gerontología, y es allí donde uno como médico comienza a educar al familiar, al paciente, para que esas partes que no se están haciendo bien, entonces realizarlas, sobre todo la actividad física, que yo siempre insisto en eso, que ahí entra un papel muy importante de la gerontología. Ok. En estos días pude ver con mucha sorpresa y hasta yo diría que indignación un video en el que resulta grabada una dama en un geriátrico agrediendo físicamente a una anciana, a una señora que tendría, no sé, cerca de 90 años. Fue grabada y fue prácticamente sorprendida infraganti por un familiar de esta persona que, digamos que estaba bajo el cuidado de una cuidadora. Me pregunto, los geriátricos, esos centros de asilo de ancianos, que han sido, digamos, las casas de abrigo, que han sido concebidas para darle de algún modo calidad de vida a estas personas que no pueden tener esa misma calidad de vida en sus propios hogares. Esos centros son, digamos, necesarios, son suficientes. Hay servicio público, hay centros públicos para atender el cúmulo de pacientes que requieren ese tipo de espacios de sanación y de atención en Venezuela. Bueno, fíjate, empezando la palabra, bueno, usted lo acaba de mencionar, asilo, ¿no? Ha sido ya desechada, ya no se puede hablar de asilo de ancianos. No se habla de centros residenciales, ¿no? Justamente, ¿qué tiene la palabra de asilo para entender? Bueno, cuando uno habla de asilo, ¿no? Es como un aislamiento. Está aislado, se apartó de la sociedad, ¿no? Por lo contrario, tenemos que seguirlo manteniendo incorporado en la sociedad. Está en desuso esa palabra universalmente. Aunque puede haber algunos centros de la época, bueno, que están construidos y mantienen ese nombre. Por ejemplo, creo que hay uno en San Martín que dice asilo. Correcto, que es de una monjita. Asilo San Antonio. Pero bueno, pero eso ya no. Eso igual que, perdona, que cuando hablamos en el mundo de los menores y hablamos de los retén de menores, el albergue, pues yo creo que va de la mano con lo del asilo. Pero la palabra albergue no eso quedó con la ley tutelar, ya no hablamos. En materia de niños adolescentes, hablamos de entidades de atención, porque eso tiene un contenido más complejo, pues. Entonces, me imagino, no sé cómo se maneja, porque estoy viendo en la ley el tema de eso, el equivalente al asilo, como está diciendo Doc, que son residencias asistenciales, ¿quién las regula y quién las supervisa? Eso es otro, porque si en el mundo de los niños
lo supervisan órganos que están para eso, como la Defensoría del Pueblo. Si la Defensoría del Pueblo también participa con los adultos mayores, o es este ministerio, o es la misión adulto mayor, ¿no? ¿Cómo hacemos para supervisar que hechos como el que refiere Mario, que las personas que cuiden a estos adultos mayores realmente estén formadas para esa atención? Porque no es fácil. Porque le podemos agregar, Doc, corríjame, que a veces las propias enfermedades de la vejez, porque es normal que las cosas se vayan echando a perder, que lo hemos vivido, pero enfermedades como Alzheimer, que es una enfermedad muy dura, ¿ok? Y que por supuesto se produce ya en edad, ya adultos mayores, pues. Entonces, no todo el mundo, porque yo lo viví en carne propia, no se tiene la capacitación y la paciencia de atender a una persona con Alzheimer. Hay una red de geriátricos pública, hay supervisión por parte del Estado de los geriátricos privados. Bueno, sí, fíjate. ¿Quién los vigila? Bueno, vamos a decir, el regente que debe supervisar es el INAS, ¿no? El Instituto Nacional de Asistencia de Servicios Sociales. Okay. Es el ente rector que debe supervisar tanto los públicos como los privados. Y de hecho, yo estando trabajando en algunos subcentros, he visto que han asistido personal de esa institución para supervisar cómo está el área ergonómica, los personal, revisando los currículos, se ocupe con el perfil, porque justamente lo que acaba de decir la doctora, no todo el mundo está capacitado para atender a un adulto mayor. El adulto mayor, como siempre yo lo he dicho, hay que tener una alta paciencia. No todo el mundo podrá tener y debe tener un perfil. Y en la actualidad ya se están preparando ya en algunas universidades o algunos centros diplomados, ¿no? Para atender al adulto mayor justamente por ese problema, porque no todo el mundo tiene el perfil para atender al adulto mayor y muchas veces viene lo que se llama el síndrome del cuidador. Del cuidador. Que es el maltratador número 1. ¿Por qué es el número 1? Porque justamente si no tiene el relevo, lleva un agotamiento psicológico, psiquiátrico incluso, que va a agredir al adulto mayor. No sabemos las condiciones, porque tampoco podemos juzgar a la persona que está en el video, no sabemos cuántos días estaba encerrada con el adulto mayor, y producto de eso lleva un estrés emocional y no es justificable, pero lleva a eso, al maltrato del adulto mayor, que es uno de los grandes problemas que se ven en los centros psiquiátricos, geriátricos, de residencia, que ocurre porque el maltrato a veces no es directo, es indirecto, ¿no? Si las condiciones estructurales no están bien, hay un maltrato del adulto mayor. Si las condiciones de la cama no están con las condiciones arquitectónicas, hay un maltrato del adulto mayor. Si la alimentación no es la idónea, porque no tenemos un personal que haga un balance nutricional a toda la población del adulto mayor, allá hay un maltrato. O sea que el maltrato a veces es físico directo, ¿no? Porque es la parte ya final, pero el maltrato viene de todo punto de vista. Tengo entendido, doctor, porque he escuchado al respecto, que en algunos de estos centros a los adultos mayores o a buena parte de ellos los mantienen sedados como para que estén tranquilitos. ¿Esto es adecuado? ¿Esto es correcto desde el punto de vista médico, científico? Bueno, no podemos decir eso a ciencia cierta, ¿sí, no? Todo depende de la patología, ¿no? Porque hay adultos mayores que por sus condiciones psiquiátricas, porque pueden tener una demencia, que ya no se habla de demencia senil, una demencia que puede ser vascular, pero tiene un brote psicótico. Entonces requiere psicofármacos. Por supuesto, debe tener a la mano, aparte del geriatra, un psiquiatra con enfoque geriátrico, ¿no? Pero a veces hay que mantenerlos tranquilos, pero claro, bajo una prescripción óptima, no llegar a que esté, como usted dice, totalmente sedado, porque también eso lleva una serie de complicaciones, como es la insuficiencia respiratoria. ¿Insuficiencia? Claro, por la broncoaspiración y el riesgo de caída, que es uno de los altos casos de mortalidad en los centros geriátricos, e incluso en el mismo hogar, que el adulto mayor esté muy medicado. Por eso que el que esté medicado debe tener una evaluación constante, justamente para tratar de buscar la dosis óptima, porque lamentándolo mucho, estos medicamentos tienen sus efectos colaterales, la sedación y, por supuesto, la deprivación sensorial. Okay. Doc, una pregunta. Si una persona está en una residencia, aquí la ley los habla, centro de residencia temporal, para el resguardo humanizado. Qué bonito se lee eso, ¿no? Se lee bonito, ¿cierto? Se lee bien bonito, ¿no? Suena bien. Ok.
Si una persona está, vamos, y aquí habla, esto es responsabilidad del Estado, ¿no? Pero estos centros privados, si alguien está como paciente, está recluido allí y se paga, por supuesto, el mantenimiento. Resulta que ese mantenimiento lo está pagando un familiar que está en el exterior. ¿Qué pasa si ese familiar que está en el exterior, que es el único familiar que tiene este señor que tiene aquí en Venezuela, deja de pagar? ¿Qué hacen con ese adulto mayor? O aún estando en Venezuela, falleció la persona o desapareció la persona que pagaba. Desaparece la persona. ¿Qué hacen esos centros privados con ese adulto mayor que quedó solo? Bueno, por mi experiencia que yo tengo, siempre el adulto mayor tiene una protección. Aunque a veces no se cumpla, como hemos dicho, pero existe la ley, ¿no? Entonces, un adulto mayor que está en esas condiciones, y porque ha pasado, es cierto que a veces no puede pagar bueno, que son bastante costosos, porque el hijo se falleció, podemos decir, el único hijo, o está de viaje, o quedó desempleado, todo es posible. Bueno, la clínica está en la obligación de canalizar eso a través de los institutos reglamentarios que existen. Una cosa es, por ejemplo, el INASI, ¿no? Para que sea trasladado a un centro público. Pero nunca el centro residencial privado va a... O sea, no a sacarlo, porque yo me imagino que cuando le pides el cupo al centro público, te van a decir, no hay cupo. Porque Mario te hizo una pregunta importante. ¿Cuántos centros públicos con esas condiciones óptimas y en el marco de esta ley tenemos, por ejemplo, en Caracas? Bueno, fíjate, en cuanto a eso sí existen bastante, vamos a decir bastante entre comillas, pero muchas veces no tenemos el personal idóneo, vamos a decir. O la dotación. O la dotación, muchas veces, la parte oficial. La parte privada sí la cuenta, ¿no? Pero justamente cuando eso fracasa, porque ha pasado, hemos tenido pacientes que en la parte privada no pueden seguir pagando y de repente no está en la parte directa, porque a veces no está, pero a veces aparece aunque sea un sobrino. Y ese sobrino se encarga de canalizarlo para llevárselo a un centro, pero mientras no sea canalizado, ese adulto mayor no puede ser, vamos a decir, desalojado, ¿no? Sí, lanzado a la calle, pues vamos a decir. No puede ser, porque eso está penalizado, ¿no? Porque eso ya es un maltrato del adulto mayor y tiene sus sanciones penales, ¿no? Claro. Pero sí, efectivamente, en la actualidad ya están abriendo varios centros que son públicos. Están abriendo unos nuevos. Sí, y lo están remodelando. Como todo está ocurriendo en la salud, hay una remodelación a nivel de los centros hospitalarios y en los centros de atención de la salud. Entonces, en eso entran también esos centros, lo están también mejorando. Pues. Pero yo insisto, tenemos que seguir mejorando al personal que está en esos centros, porque muchas veces no están preparados. Y ahí viene el problema, sin querer, como dice, sin querer queriendo, el maltrato. Porque viene un agotamiento, entonces tenemos para 30 adultos mayores tenemos hasta 3 enfermeras o 3 cuidadores, que no es suficiente. Ok, vamos a la pausa porque corresponde en este momento hacer una tregua para escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez, cumplir compromiso publicitario de la estación y al regreso, amigos y amigas, continuamos conversando en nuestra sección especial de los jueves, Familia, Derechos y Reveses, con el doctor Argenis Portillo, el geriatra de Radio Rumbo. No se nos vayan. Sí. Voy a leerles, amigos y amigas, publicidad. El Grupo Médico Hermanos Unidos abrirá muy pronto sus puertas en el prestigioso Centro Comercial Propatria en el oeste de Caracas. Somos un grupo de profesionales de diversas especialidades y con gran sensibilidad, inspirados en el espíritu de José María Vargas. Nos motiva la solidaridad con nuestros pacientes, a quienes atenderemos de 8 de la mañana a 6 de la tarde en el Centro Comercial Propatria, nivel 5. Grupo Médico Hermanos Unidos, confianza y fe. Dice el doctor Portillo, vamos a continuar conversando mientras viene Alex, dice el doctor Portillo que estas personas generalmente no tienen una buena formación. Pregunto, ¿hay un centro para la formación de geriatras? ¿Hay un centro para la formación de enfermeros cuidadores de pacientes adultos mayores o eso no existe? Sí, ya la geriatría, ya por la parte de la ciencia de la salud, hay un posgrado ya. Ajá, hay un posgrado de geriatría. De geriatría, yo en parte en el Hospital Vargas lo estoy ya desarrollando, ¿no? Okay. Y en otras partes de Venezuela también se está desarrollando la formación de geriatra por la Universidad de la Ciencia de la Salud. ¿Y los cuidadores que no son médicos? En cuanto a los
cuidadores, justamente por esa gran problemática que todos sabemos que puede existir, ya están existiendo en escuelas. Por ejemplo, creo que si no me equivoco, esta Universidad Latinoamericana del Caribe tiene un diplomado en formar personal cuidadores para atender a adultos mayores. Y como ellos están asistiendo otros centros que se están sumando, que esa parte la veo muy positiva, para el cuidado de los adultos mayores, porque sabemos que no todo el mundo está capacitado para cuidar a los adultos mayores, sobre todo cuando tiene ese problema de la demencia. Correcto. Es muy demandante, son adultos mayores demandantes, y si la persona no tiene un buen componente psicológico de preparación, lo lleva a un estado de agotamiento. Entonces ahí viene la parte del maltrato, porque si no está bien preparado, no conoce lo que es la conducta de un paciente con problemas psiquiátricos. Por eso que el diplomado que ya se están desarrollando, esto es un valor muy importante en la actualidad, la formación del personal de cuidadores geriátricos. Es decir, no basta con ser enfermera, por No, ejemplo, enfermero. Claro, si eres enfermero o enfermera y haces el diplomado, pues, tiene una base mucho mejor. Tiene la parte ya del conocimiento de enfermería, la parte farmacológica con mayor sustento, y ahora la parte de cómo tiene que afrontar en el cuidado de un adulto mayor. Pero una persona que puede hacer un diplomado en atención al adulto mayor, a los cuidados básicos del adulto mayor. Ok, ahora sí vamos a escuchar a Alex Márquez. Sobre todo cuando te levantas en la mañana y apoyas, o cuando te has sentado y te levantas, entonces puedes estar en presencia de lo que se conoce como una facilidad mental. El doctor Luis Daniel Ortiz, ¿De qué está hablando? me dedico a la prevención, tratamiento y control de Ese es de él. a través del 424 WhatsApp autorizado y Instagram, un piso médico, piso traumatológico. Disfrutar de la alegría que solo Capoeira te puede dar. Restaurante Capoeira, el polvo a la brasa, la paella en Capoeira, Rosa Ferrequín, la Candelaria. Ponga mucha atención, en Óptica Martínez y Bolívar, ubicada en la avenida Uruguay, a una cuadra del elevado, frente a la Cauchera, Centro Comercial Propatria Libertad 30 Pastor, y ahora en la avenida Victoria, frente a Central Valerense, Martínez y Bolívar, abrió su nueva óptica con precios de locura en monturas, lentes, módulas, accesorios y reparación. Además cuenta con su consultorio oftalmológico a precios solidarios, previa cita, llamando al 603-0819 de Óptica Martínez y Bolívar. Borra la voz, se volvieron locos. La emisora de Venezuela. Las 2:32. Avance del Centro Nacional e Internacional de Información de Notirumbo. Periódico impreso en la radio. Notirumbo se informa, el canciller chileno Francisco Pérez Maquina le confirmó que el restablecimiento de los servicios consulares con Venezuela es la primera prioridad que tiene su país ante la situación de cientos de miles de ciudadanos afectados por la ruptura diplomática entre ambas naciones. Notirrumbos informa, los presidentes de China, Xi Jinping, y los Estados Unidos, Donald Trump, concluyeron hoy jueves en el Gran Palacio del Pueblo la primera de sus reuniones en Pekín, que duró en torno a 2 horas y cuarto y tuvo un formato ampliado con las delegaciones de ambos países presentes. En refugio de malandros y borrachos se convirtió la Plaza Diego Ibarra en pleno centro de Caracas. Las autoridades
no toman cartas en este lamentable hecho. Y por Notirumbos, o 34 minutos sobre Rumbos, la emisora de Venezuela. Este fue un anuncio del Centro Nacional e Internacional de Información de Noti. Estás muy gracioso. Estás de teatro. Estás haciendo teatro. Ok, vamos al aire. Seguimos en Buena Hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Seguimos en nuestra sección especial de los jueves, Familia, Derechos y Reveses, con la doctora María Elena García Prú. Hoy con un invitado especial para hablar del tema de los adultos mayores, los derechos de los adultos mayores, la atención a los adultos mayores, desde la perspectiva jurídica y también desde la perspectiva de la ciencia geriátrica. Doctora, la palabra. Sí, hablando, quedamos antes del corte, que estaba hablando de los cuidadores. Sí. Leyendo la misma ley, aquí habla de la formación de cuidadoras y cuidadores, ¿no? Y lo deja en cabeza del Estado, ¿no? Que se deben formar. Pero para algo interesante, que yo creo que el doctor, no sé si el doctor tiene ese servicio, que es la atención domiciliaria. ¿Okay? La atención domiciliaria, que la misma ley también lo contempla en uno de sus artículos, es importante porque a veces ese adulto mayor está hasta limitado físicamente de poderse trasladar, ya sea porque no puede caminar, porque está en silla de ruedas, porque sabemos que tenemos una ciudad que no contempla ni una rampa para las personas que tienen o que están con esa discapacidad. Eso es increíble, ¿no? Yo lo veo en el Palacio de Justicia, personas que van, y yo he visto subir por escaleras mecánicas a personas en silla de ruedas, ¿ok? Porque no pensamos en eso, ¿no? Entonces, bueno, ese cuidado que le podamos dar a ese adulto mayor en su hogar, que también es sumamente importante. Tenemos, aparte de que usted ya comentó que tenemos casas de cuidado, vi en la página del ministerio, que parece que si hay casas para el adulto mayor de cuidado. ¿Existe esta atención domiciliaria por parte del Estado, doctor? Bueno, con honestidad, que yo sepa, no existe, ¿no? Pero existe de pública privada, sí existe, ¿no? Que es familiar, hay empresas que se encargan de eso, o en forma privada hay gente que se promociona con el curso del diplomado para la atención a nivel del hogar. Eso sí existe a nivel privado, pero a nivel del Estado, que exista un agente del Estado que le va a mandar un personal calificado al domicilio, eso no, hasta el momento, en mi conocimiento como geriatra y como gerontólogo, no existe. Ok. Mire, yo recuerdo, seguramente la doctora era una niña en aquellos tiempos. Gracias, Mario. Gracias. Yo recuerdo, cuando yo era reportero en el diario El Nacional, tuve ocasión de ir al geriátrico que tenía el antiguo Instituto Nacional de Geriatría en Caricuao. Presidía ese instituto la doctora la llamaban Muñeca de Morales Bello, porque era la esposa. Claro, la esposa de Morales Bello. Morales Bello, del abogado. Claro. A mí me lo contaron. Correcto. Lo cierto es que en ese geriátrico ocasionalmente se producían bodas. Y recuerdo una boda de un señor que tendría, no sé, 80 y no sé cuántos años, y la señora que tenía, era un poquitico mayor que él. Entonces, me gustaría analizar estas relaciones humanas entre personas que están en un geriátrico, primero desde el punto de vista de la ciencia geriátrica y también desde el punto de vista jurídico, los derechos de los adultos mayores, que pueden en algunos casos, algunas personas incluso ser víctimas de malas artes por parte de personas que se quieren aprovechar de su vulnerabilidad y de su fragilidad, doctora. Que de repente lo someten a un matrimonio allí. La ley, no en el caso de los geriátricos, pero no, ya sí en la vida privada. O sea, mira, la ley
habla solamente a partir de qué edad que nos podemos casar. Pero no dice de que hasta qué edad nos podemos casar, ni que exista una diferencia de edades entre los futuros cónyuges, ¿no? Entonces, la ley me dice que a partir de los 16 años ya para la pareja pueden casarse, ¿no? O sea, antes teníamos 14 para la mujer y 16 para los hombres, pues esto se igualó a partir de los 16 años. Pero nada impide en ninguna parte que el señor de 80 se case con una de 20. Con una de 20. Una de 20, claro, a uno se le prenden todas las alarmas, ¿no? Pero entonces, mira, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Resulta que ese señor está solo y sus hijos se fueron y la única persona que está y que lo está cuidando, independientemente que ella esté jugando o apostando una herencia, pero es la que lo está cuidando. Entonces uno a veces critica qué brío, cómo se le ocurre, viejo verde, con su sugar, ¿no? Con su sugar. Pero bueno, resulta que la muchacha es la única que lo está cuidando, lo está atendiendo, y la única que no es fácil, como bien lo ha dicho el doctor, atender. Es su cuidadora, pues, pero cuidadora con derechos, pues. Cuidadora con algunos derechos. Así es. Pero bueno, pero no tenemos nada que lo prohíba. Pues. Ok. ¿Y usted qué piensa, doctor? Esas relaciones matrimoniales son muy comunes en los geriátricos en la actualidad. ¿Y qué utilidad, cómo ayuda eso a la salud de los adultos mayores? La atracción, el amor, eso nunca se acaba. Ajá. No porque tenga 80 años, 90 años, uno va a pensar que eso se acabó. No. Esa atracción puede existir. Puede existir dentro de las mismas edades contemporáneas, pero también puede haber con la pareja que sea más joven. Esa atracción nunca se acaba. Uno nace siendo sexual, como yo siempre lo he dicho, y muere siendo sexual. La sexualidad nunca se acaba y la atracción y el amor nunca se acaba. En los centros geriátricos sí existe esa condición y está respaldada pues, por el centro residencial. ¿Y les permiten vivir en una misma habitación, doctor? Te conozco ahorita porque ya yo no trabajo en Caricuao, pero en mi época, que estuve en Caricuao, sí, había un piso, el último piso, que era para los matrimonios de los adultos mayores, donde incluso la misma institución le aportaba cierto, la cama, la nevera, y tenían ciertos beneficios, ¿no? Tenían su privacidad y su comida que se le llevaban de una forma acorde a su condición de matrimonio. Yo tuve la oportunidad de ver allí cuando un grupo de parejas se contrajeron matrimonio. Y ocurrió eso, un adulto mayor con una joven. ¿Con una joven? Sí. ¿Qué tan joven? Bueno, él tendría como unos 60 y largo, ya para 70, si no me equivoco, y la joven tendría unos como mucho 40. Pero ella no vivía en el geriátrico. Sí. Ella vivía en el geriátrico con él. La condición geriátrica también habla de, como hemos dicho, de la condición frágil, que muchas veces no tiene los 70 años, pero está parapléjico, no tiene quien lo cuide, y puede ser institucionalizado en un centro residencial geriátrico. Es factible, ¿ves? Porque está dependiente de toda la vida diaria. Esta persona únicamente era parapléjica y andaba en silla de ruedas y bueno, contrajo matrimonio con este señor y bueno, lo hizo feliz, como aquí se dijo, como dijo aquí la doctora, fue su cuidador, ¿no? Y lo hizo feliz en el tiempo que él duró, porque tiene una patología crónica bastante delicada. Al final, bueno, falleció. Sí, bueno, es que puede pasar perfectamente, claro. Uno le llama, a ti te llamó la atención 40 años. Dice 40 años, ya va. ¿Qué hace una mujer de 40 años, una mujer joven, en un geriátrico, ¿no? O uno, por supuesto, le llamaría muchísimo la atención. Pero si no hay nadie que denuncie, que diga que esta persona está siendo utilizada y que le están sustrayendo su dinero, que lo están estafando, qué sé yo, y no hay nadie que lo pueda denunciar y no hay nadie que verifique que efectivamente hay un interés oculto detrás de ese matrimonio, tú me dirás, o sea, ¿qué va a pasar? Pero por supuesto uno se le pueden prender las alarmas, ¿no? Digo, ya va, ¿qué puede haber aquí detrás? Pero bueno, como hay personas, Mario, que te llaman la atención, personas que le encantan los privados de libertad. Sí. Entonces tú dices, ya va, pero como esta muchacha tan bonita, que hace visitando ese privado de libertad, el tipo está por Visitas cualquier conyugales, cantidad. Y tú dices, bueno,
hay personas, y sobre todo, tú ves en algunos documentales en los Estados Unidos, eso forma parte de un cúmulo grandísimo de mujeres que, bueno, que dan la vida por ese privado de libertad que está condenado a 18 cadenas perpetuas. Algo tendrá escondido que... No sé, Mario. Bueno, digo, alguna característica. No sé, una persona cariñosa, afectuosa. No sé, aparte que es por carta. Aparte en los Estados Unidos es por carta. Sí. Y la visita, que yo sepa, no hay visita conyugal. No, aquí sí tenemos la visita conyugal. En Estados Unidos no existe la visita que conyugal. yo sepa, en ningún centro penitenciario donde están estas personas, solamente las visitas son en espacios y es en una mesita que ni siquiera pueden hasta expresar afecto, ni siquiera que nos vamos a dar un abrazo y un beso. Eso es carta, hola, ¿cómo está? Y puras cartas. Okay, vamos a leer mensajes que nos llegan a través del Instagram, @MarioVillegas100 rápidamente. León del Valle 62. Creo que fue León del Valle 62 la que propuso, que tocáramos este tema. Sí, sí. Por eso invitamos al doctor Portillo. Dice, impulsar esas casas de abrigo en función de un compendio de cosas, que esos lugares se pueden autogestionar realizando labores manuales que generen el ingreso con disposición del Estado. Se puede. Claro. Dice, Bernabé 66732. Saludos, Mario, saludos a la doctora, muy hermosa, y al doctor ahí presente. Gracias. Yo tengo 60 años, hago 200 flexiones de pecho en 4 secciones de 50 cada una. 1 minuto de descanso. Mi sobrina tiene 48 y se avergüenza de los adultos de mi edad. ¿Qué podemos hacer? Dice. Sería bueno que ella a ver si ella hace esas 200 flexiones. Así es. No las hace. Así es. León del Valle 62 dice, muchos adultos mayores en situación vulnerable, mal alimentados y desatendidos, tristes y temerosos. Eso me preocupa y en lo posible me ocupo. Generar campañas de valoración, respeto y cuidado de ellos. Dice Guardabosque Isaí, me quiere sacar, bueno, porque él hace una denuncia de un señor que dice que me quiere sacar de mi vivienda en la que tengo más de 35 años y usan la citación de una oficina de Guatire y yo vivo en Guarena. Usan una oficina del Club de Abuelos de Guatire para sacarme de mi vivienda. Dice León del Valle 62, en Altavista, Katia, existe un asilo también atendido, bueno, utilizó la palabra asilo como lo usé también. Atendido por monjas, el de La Salle, muy desmejorado y con muchas carencias. Y dice, maltratados muchos, sin asistencia médica y en situación de calle también. Sí. En las adyacencias de la Defensoría del Pueblo van muchos a recibir una sopa que llevan los domingos. Jaorta 357, saludos. ¿Existe en Venezuela alguna estadística de pacientes geriátricos que por su condición soliciten voluntariamente la eutanasia? Sabemos que no es legal. Esto es un tema interesantísimo. Una vez lo tocamos con el doctor Portillo y en algún momento lo podemos tocar. Vamos a tocar, claro que sí, eutanasia. porque eso también estamos hablando de derechos. Sí. Tuvimos el caso de la española, la muchacha, una mujer joven. Ha ocurrido en Alemania, en Colombia. Que esa se hizo viral, el que ella pidió y lo autorizó un tribunal por una condición médica, y el derecho que tiene una persona. Yo particularmente apoyo y creo en la eutanasia. Yo que viví la enfermedad de mi padre de Alzheimer, ni él se merecía, ni se lo merecía mi mamá, que fueron 11 años con esa enfermedad. Él no se merecía esa vida y lo vimos. Entonces yo creo que sí, en casos, por supuesto, como este tipo de enfermedades que no tienen vuelta atrás, yo sí considero que yo particularmente sería un tema interesante a ver la parte legal. ¿Ok? Por supuesto, en Venezuela no lo tenemos, pero sería un tema bien interesante. En algún momento considerarlo. Vamos a tomarlo, vamos a tocarlo. ¿Qué opina usted de la eutanasia, doctor? Como médico. Bueno, sí. Como médico geriatra. Sí. Hay casos que son inevitables, que no tienen vuelta atrás. Haga lo que el médico haga, la ciencia. Están desahuciados. Con todos los avances que existen y seguirán habiendo, pero no hay retorno. Hay una cosa que se llama en medicina crítica, que es el punto del no retorno. El punto del no retorno es, eso desde el punto de vista fisiopatológico, donde ya todo terminó. Colapsó desde el punto de vista de su medio interno. Haga lo que tú hagas, eso no tiene vuelta atrás. Yo creo que en esos casos muy seleccionados, y se puede dar esa parte de la eutanasia, porque usted sabe que no hay, porque lo importante es la calidad de vida. Así es. Y si no hay calidad de vida, realmente no existe una vida como tal. Sí.
uno tiene que garantizar la calidad de vida y eso es lo que hace, y repito aquí, el envejecimiento saludable. Son famosísimos casos de personas que están 20, 30 años en vida vegetal en un hospital, en una clínica, en cama. Bueno, tenemos famoso, ¿cuánto tiempo no tiene Schumacher? Por ejemplo, ¿ok? Claro, un hombre, aunque en estos días creo que comentaron que parece que algo murió. Una ceja. El famoso cantante de rock en español que le dio aquí, exactamente estando en Venezuela, un concierto aquí. ¿Cuánto tiempo no tuvo esa persona en vida, vamos a decir, vegetal, ¿no? Sí. Entonces, sí, realmente yo creo que considerarse en casos extremos, casos muy extremos, igual que el aborto, que en casos muy extremos, en casos muy necesarios, donde, como bien lo señala el doctor, no hay vuelta atrás. Ok, vamos a seguir leyendo los mensajes. Así que Jaorta, quien nos habló de este tema de la eutanasia, en algún momento vamos a tratarlo con la doctora María Elena García. Dice Méndez Reinaldo 761. Bueno, toca un tema político que me voy a eximir de tocarlo y Méndez Reinaldo 761 sabe que yo leo todos los mensajes, pero estamos hablando de un tema muy específico, así que hágalo, Reinaldo, en los programas que hago sobre política. Dice León de B 62, a los tutores de Venezuela, nuestros adultos mayores necesitan ser atendidos y ser parte de esos venezolanos. Dice Méndez Reinaldo 761, dice, excelente invitado, muy profesional. Bueno, ese comentario está muy bueno, Reinaldo. León del Valle toma de nuevo la palabra y dice, feliz que ustedes mencionan, perdón, esto está asociado al comentario anterior que hace, y ser parte de ese venezolano feliz que ustedes mencionan, producto de esos beneficios derivados de los buenos ingresos por el petróleo. ¿Se podrá incluirlos de verdad? Bueno, una gran pregunta. Vamos a ver qué otros mensajes tenemos. Propatria 23770. Buenas tardes, licenciado Mario. Saludos a sus invitados y a la bella doctora. Mire, gracias. Yo tengo unos amigos en un geriátrico en Maracay y cuando me llego donde mis hermanas y tengo un amigo ahí y estaba de cumpleaños y me eché un bailado con el damirón merengue muy bueno, hay que mover el esqueleto, amigo Mario. Bueno, un poquito enrevesado el mensaje, pero ya lo entendí. Bueno, yo creo que entendí que ella estuvo y que puso a las personas a bailar merengue con el piano de Damirón, ¿es que era? Damirón. Yo no sé quién era Damirón, yo no para esa piano merengue, famosísimo. Claro que sí sé, pero puede rodar aparatosamente la cédula, el piano merengue de Damirón. Mira, es una de las personas que ahorita te escribió, habló del tema de los cultores, habló y de la cultura. Aquí tenemos un artículo 23 que habla derechos educativos, culturales y recreativos, y habla de esto exactamente, promover, y habla de la educación andragógica y gerontológica, incorporar el tema del envejecimiento, vejez activa, incorporar los grupos de cultura, de deportes, que al final también habla de los deportes. Yo sí he visto, que hacen como unas fiestas y ponen a todos los viejitos a bailar, ¿no? Lo he visto en Petare, por cierto, en Petare. Pero el tema es cuando se vuelven es el mes del adulto mayor. Entonces solamente ese mes del adulto mayor hacen la actividad y después el resto de los 11 meses del año es que no sigue siendo adulto mayor. ¿Sí? A veces igual pasa que yo no comparto mucho el día de tal, el día de Pascua. No, porque yo no tengo que esperar un día, igual que no comparto, el día de la madre son todos los días, el día del padre todos los días. Esperar el día de, o entonces ese mes, por lo menos este mes, es hablar de acoso escolar. Porque el 4 de mayo, el 2 o el 4, es el día de la... Entonces, y después se nos olvida. Entonces, igual pasa con el adulto. O sea, tienen que ser campañas permanentes. No es una vez al mes, una vez el mes de mayo, porque no, todos los meses. Y esa atención, bien, una persona que te comentó y te dio, nosotros como sociedad, sí, es que no solamente, el Estado tiene esta ley le colocó un peso fuerte al Estado. ¿Cómo se llama la ley? La ley se llama Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultos Mayores. Esta ley, el compromiso que esta ley le coloca al Estado es inmenso, pero por supuesto en algunos de sus artículos también compromete a la sociedad y a la familia. Entonces a veces también revisarnos
Creo que alguien también comentó que también iban en la comunidad y ayudaban a la gente, no sé qué. También cómo nosotros podemos colaborar. Mira, tú eres pintor, tú eres músico, ¿cómo podemos ayudar? Los consejos comunales. Los consejos comunales que también están organizados con nuestros adultos mayores. ¿Qué tanto hacen ellos en sus comunidades para el adulto mayor? ¿Tienen censo de cuántos adultos mayores están solos en su comunidad? ¿Qué enfermedad tienen? ¿Qué remedios necesitan? Porque sabemos que el Estado da unos remedios de muy bajo costo. Está solicitando que lleven, que es un camión que llevan, que venden los remedios. Pues ese tipo de cosas que son iniciativas que no cuesta nada, es ponerse en eso, ¿no? Pues entonces somos muy cómodos a veces. Así es. Se nos acabó el tiempo. Doctor, ¿Ya? muchísimas gracias. Un mensaje final. Bueno, el mensaje final es que, bueno, tenemos que insistir en la protección del adulto mayor. Todos vamos para esa etapa y tenemos que desde ahorita ir comenzando trabajando sobre eso para que nuestra generación que va para esa vía tenga mejores condiciones. Bien, muchas gracias al doctor Argenis Portillo, geriatra, médico intensivista. Bueno, hemos llegado al final del programa. Agradezco mucho también a la doctora Marilena García Pruz. Dice Propatria 23770, son 85 y no estoy oxidado todavía, camino más el correcamino y no se peló la doctora, el más joven ahí tiene 69. Tomar café sin azúcar y el jugo verde es la vitalidad junto al ejercicio y caminar, dice Propatria 23770. Amigos, muchas gracias. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz. En los controles, Tony Barreto. En la lectura de las informaciones, Alex Márquez. En las redes sociales de Radio Rumbo, Marcos Rivera. Y frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas Confé de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria, asfalto de primera. Del servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806 y del Grupo Médico Hermanos Unidos, cuyas distintas especialidades estarán muy pronto al servicio del público en el Centro Comercial Propatria en el oeste de la ciudad de Caracas. Tengan todos y todos muy buenas tardes.